¿Cerraron? Hace mucho tiempo que no vengo a este parque. Miren lo que tengo atrás. ¡Ah! Es el parque donde, bueno, paseaba varias veces con mi mascota, pero bueno, ella ya falleció. Pero miren lo que hay ahora. Miren lo que hay ahora para pasear a los perritos. Después de estas 2 cuadras del parque terminamos a la mitad del barrio coreano. A mi derecha es el comienzo y a mi izquierda es el final. Los vamos a trasladar para allá. Van a notar muchos locales y viviendas en venta y alquiler. Bueno, casi todos se están trasladando para el otro barrio coreano. Del lado de mi izquierda tenemos a un supermercado. Antes no tenía ese cartel azul, pero creo que es una buena presentación. Al lado se encuentra la iglesia presbiteriana Cheil. Me acuerdo que cuando paseaba con mi compañera Karina, ella se metía cuando veía el portón abierto. Había un parque de juegos para niños ahí. Mi recorrido para pasear con Cheta siempre terminaba acá, pero no nos íbamos sin comer un rico hot. También vendía banderillas de arroz, pero no me acuerdo el nombre. Es ahí detrás del árbol. No se ve nada, pero ahora vamos allá. Ah, mira, acá está justo el micro escolar. A esta hora siempre salían los niños. Me acuerdo que yo paseaba a las 2, 3 de la tarde y siempre me tenía que cruzar con los niños y los niños tocaban a mi perro. Bueno, cruzamos bien acá, el semáforo en rojo. Allá viene el 133. Me encanta porque está todo tan coordinado. No lo planeé. Este es el 133, viene del otro barrio. Y bueno, acá comíamos 1 o 2 banderillas. ¡Ay, para! No, para. ¿Es este? ¿Cerraron? ¿O era este? ¿O era más allá? No me acuerdo. No, era ese. Ay, no me acuerdo, perdón. Bueno, ahora nos fijamos bien, pero ya que estamos acá está el ICA, Instituto Coreano Argentino. Es un colegio de educación primaria y preescolar. Y bueno, este es el horario de salida. Ahora volvamos a nuestros recuerdos, por favor, no puede ser que no esté. Sí, era este, pero no hay nada. Ahí había un banco de madera porque era muy alto. Cuando te entregaba las varitas era ahí y yo no llegaba. Y a veces cuando no venía con mi mascota, bueno, venía con mi familia y entrábamos acá. Hay una mesa, yo me ponía a leer los diarios. No sabía leer mucho, pero podía leer. Y los carteles de lo que vendía estaba ahí. Para que sepan de lo vieja que estoy, lo último que compré fue a 20 pesos. Me acuerdo que estaba a 10, después 15, después 20, siempre subía de 5, de 10. Y bueno, así me fui endeudando porque comía 2 o 1 con mi perro. Allá una vez se hizo el evento del Hallyu, me acuerdo que fue el actor Chanson, el que trabajó en Graduados. Me tomé una foto con él, pero fui con personas que estaban en la fila y no sé dónde quedó la foto, así que no tengo recuerdo de fotos. Estos locales son abiertos al público, pero el único al que entré fue el de allá. Entré pocas veces acá a este outlet, creo que me están viendo, así que vamos a grabar por otro lado. Era chica y no entendía por qué decía Anavada, pero después cuando empecé a leer en coreano pude leer que decía Anavada. Lo mismo pero en español, pero ahí empecé a entender que era por ahorrar, compartir, cambiar y reusar. Acá se practica el budismo, hacen meditación. Me acuerdo que ahí arriba, en forma cuadrado, ponían más decoración. Nunca entré, pero creo que se puede pasar con turno previo, si no me equivoco. Acá termina el barrio coreano, creo que este es el último local con letras Hangul. Y acá, esperen que me acomode un poco porque no se va a ver bien. Este es el cierre del barrio coreano. Acá había banderas coreanas y argentinas, pero bueno, no está bien cuidado y ahora ya no hay ninguna. Nos vamos a ir para allá.
Vamos a recorrer el mismo camino para llegar a la entrada principal. Acá se ve mejor el Anabada y acá vi que, miren esto, es hermoso. No sé si tengo mala memoria, pero me acuerdo que estaban dibujados otros dibujos, pero con tapitas. Acá tenemos a la iglesia coreana del Evangelio Pleno, pero yo me quiero enfocar acá en esta panadería porque ya tengo recuerdos, esperen que nos mudamos. Cerró hace mucho, me acuerdo que pusieron un cartel de que se mudaron. Cuando comprabas la torta te daba las velas de cumpleaños y una bengala. El color de las velas dependía del género que eras. Esta parada me sirve para explicarle los colectivos que pasan por acá. El 50, el 101, el 133 pasan por acá si quieren venir. Esta es una tienda de regalo, no sé si sigue abierta o solamente está cerrado porque horario de cierre. Y este supermercado día antes no estaba acá, no me acuerdo qué había en ese lugar, pero no estaba. Parece ser un local de comida, pero era una remisería. Allá al frente me compraba los helados Melona y allá están los restaurantes, así que vamos para allá. Adaonda no me acuerdo haberlo visto antes, pero tal vez sí estaba y cambió el aspecto de afuera y parece uno nuevo. Como ven acá siguen los carteles de venta, alquiler. El siguiente restaurante es Tip. Acá trabaja un amigo de mi papá y mi mamá. A veces nos trae comida, pero nunca me dice qué plato es, así que solo como. Y al lado está una canción coreana, no grabo porque creo que están comiendo y me están mirando. La puerta verde, ahí trabajaba mi hermana. Eso fue hace mucho, pero bueno, le decíamos que traiga platos para probar, pero bueno, nunca traía, ella nos hacía el favor de probar por nosotros. Ahí en Maná antes no lucía así, bueno, creo que es por la carpa que pusieron, pero supongo que es por temporada. Trabajaba mi prima, pero fue hace mucho tiempo, nos vamos para allá. Desde acá se ve mejor y ahí está la carnicería. Después la farmacia nos salvaba siempre porque era la segunda más cercana. Y bueno, acá tenemos las baldosas que están un poco quebradas. Cuando las pusieron, me acuerdo que mi sobrino se cayó porque antes de estas baldosas, las baldosas estaban aún más quebradas. Mi sobrino se tropezó con una baldosa, fue volando y se rompió el diente. Menos mal que las cambiaron. Miren, ahí tienen las letras. Casi me olvido de pasar por acá, por este pasillo de Maná. Acá había una peluquería, pero la peluquería no es que estaba abierta al público, sino que acá hay muchos lugares que atienden a puerta cerrada. Como mi mamá es peluquera, yo nunca fui a una peluquería y siempre voy a peluquerías así como que tienen algo especial. Para terminar nuestro recorrido voy a mostrarles cómo se celebraba el Día de Corea, o más conocido hoy como Celebra Corea. Yo venía con toda mi familia y me acuerdo que hasta nos traíamos asientos para sentarnos ahí al frente porque el escenario estaba allá, el escenario miraba para este lado. No me voy a arriesgar la vida, pero quiero allá mostrarles que esa es la entrada y el escenario estaba mirando para este costado. Me acuerdo patente que acá había una ronda, hacían la ronda para ver la danza del león. Me acuerdo que lanzaba bolsas de frutas, verduras, era re chica, no me acuerdo muy bien qué traían. Esta parte estaba llena de sillas blancas mirando hacia el escenario. Muchos de los que subían al escenario eran niños y cantaban, sobre todo cantaban. Y no había mucha gente, de hecho había mucho espacio entre las sillas. Ahí poníamos las sillas para ver el escenario. Para bailar o cantar en el escenario tenías que inscribirte el mismo día, incluso antes de subir solo traías tu MP3 y ya estabas listo. Cuando era chica la entrada lucía así tal cual como la ven, después sí la decoraron, pero ahora volvió otra vez a lo mismo. Acá venía a pincharme la nariz porque cuando era chica tenía problemas de respiración, lo sigo teniendo, y bueno, ese es el arco. Desde acá podías ver el escenario daba la espalda al arco principal. De este lado vendían los números para el sorteo de forma física, ahora los venden online. Y bueno, así fue como conocí Corea, gracias a este barrio coreano. Entre estos árboles había carteles que decían que este es el barrio coreano, pero bueno, ya no están. Y bueno, eso fue todo, espero les haya gustado. No te olvides, 구독과 좋아요 부탁드립니다. 모두 사랑해.